Dicen que el Instituto Nacional Electoral es el árbitro de las elecciones. Pero en realidad, además de ser el árbitro, es el que verifica que la cancha esté pareja, el que revisa que el balón esté inflado a las libras correctas, el responsable del VAR, el que fiscaliza a los clubes deportivos. Vaya, hasta el que revisa y cuida que los comentaristas deportivos no cometan algún error. ¿Te gustaría enterarte de todo lo que hace el INE? Entonces quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de derecho y divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado de empresas y formador de abogados. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de ANCOD Abogados, una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes contactar en su página www.ancod.mx. Y el episodio llega a ti también por la necesidad de entender la importancia del Instituto Nacional Electoral, no solo dentro del mapa de instituciones del Estado mexicano, sino además como una piedra angular, como un elemento fundamental en la construcción y en el mantenimiento de nuestra democracia. Para ello, invité a un especialista en derecho electoral, Arturo Ramos Obarzo. Él actualmente es director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, pero además ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mencionar solamente algunos. Él estudió en la misma Escuela Libre de Derecho, pero también cuenta con estudios en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España, en la Universidad Panamericana y en la Universidad Austral Argentina, en la Universidad de Pisa en Italia, y además está cursando una maestría en literatura en Casa Lam. Y como te enterarás, es un gran aficionado del fútbol. Bienvenido al podcast, mi querido Arturo. Muchísimas gracias, Gibran. De verdad te agradezco mucho la invitación. Yo contentísimo de estar aquí con esta muy buena iniciativa de este podcast que esperemos que resulte de utilidad y que resulte ameno. Pues justamente ese es el propósito, mi querido Arturo. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Arturo, además de que has estudiado en universidades que están ubicadas en todos los puntos cardinales de nuestro planeta, también tienes estudios en literatura, eres un fanático del fútbol, tienes además un cuadro del Guernica con el que siempre apareces en todas las videoconferencias, que siempre te acompaña, y asumo que eres fan de la pintura. Con todo este abanico de inquietudes intelectuales, que creo que eres un auténtico renacentista en pleno siglo XXI, ¿por qué te decidiste dedicar a lo que te dedicas? Pues la verdad es que uno un poco va decidiendo muchas veces sobre la marcha. Yo en un principio no estaba seguro de estudiar Derecho, lo dudé por ahí incluso hasta la mitad de la carrera. Quería ser cineasta o escritor, y la verdad es que después me fue gustando el derecho, sobre todo el derecho público, el derecho constitucional sobre todo, y luego por casualidades de la vida pues termino en algo que ya me gustaba y que resultaba de estudiante un poco un aficionado, como el derecho electoral, y luego involucrándome en las instituciones electorales pues me fui atrapando, de por sí ya me atraía un poco pues cómo serían los juicios que tuvieran que ver con el poder político, cómo controlarlo, es posible esto, no se puede en México, todas estas inquietudes que resultaban una verdadera rareza, ¿no? Hacia finales de los 90, hacia los 2000, pues terminó por atrapándome sin dejar pues algunas inquietudes como pues sí, evidentemente la literatura, que es algo que un poco pues me he enfocado más en una maestría.
pero también con algunas inquietudes de un libro, a ver si sale, ¿no? En esos términos. Oye, pues ya que mencionas esto de las instituciones electorales y el derecho electoral, pues ¿qué te parece si entramos a materia? A ver, platícame un poco del INE antes IFE. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nosotros los mexicanos deberíamos sentirnos orgullosos e incluso hasta tranquilos de tener una institución como esta? Bueno, yo creo que el INE es una institución muy importante de la democracia mexicana. Significa la institucionalización de la transición en México, porque un poco quienes han estudiado el periodo y así lo ubican como la transición a la democracia, de justo de los 90 y los 2000, pues entendieron que esta transición, esta forma de entender el poder político en México de un partido hegemónico y que controlaba las instituciones y organizaba las elecciones, tuvo que, para contrarrestar esa imagen y ese imaginario que se tenía de la democracia mexicana, crear institución. Y una de ellas no es la única, por supuesto, pero es una muy importante y es probablemente la más visible, que es el INE. Es decir, un órgano constitucional autónomo, los abogados así le llamamos, es decir, no se ubica dentro de ninguno de los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial, está fuera de cualquiera de ellos, y es el que organiza las elecciones. Hay gente muy joven ahora que ya no le tocó ver esto, pero antes las elecciones no las organizaba una autoridad independiente, sino el propio Poder Ejecutivo vía la Secretaría de Gobernación, concretamente con la Comisión Federal Electoral. Entonces, un diseño así pues era muy cuestionado, porque era el propio Ejecutivo un candidato de un mismo partido que reiteradamente ganaba las elecciones. Y en ese sentido, 1988 es un año clave donde es severamente cuestionada la democracia mexicana en las elecciones, esta idea que es muy clara como la caída del sistema, es decir, iba ganando el candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas hace un reseteo de la máquina literal y gana el partido que siempre había ganado, el PRI, y en ese sentido hace, no, esto no podemos confiar. Hay un componente que luego se olvida mucho, que es el ámbito internacional, y me parece que es de un peso también importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo varias recomendaciones desde los 80, desde los 90, sobre severos cuestionamientos al sistema electoral mexicano. No había un medio para proteger los derechos políticos y en ese sentido proteger la democracia, y en ese sentido no estaban las garantías mínimas que la perspectiva internacional decía. Si México es un país cuestionado democráticamente porque sus elecciones no son limpias y pasa precisamente porque las organiza el Ejecutivo, pongamos una institución que pues no dependa del Ejecutivo y eso logre. Ahí es donde empieza a surgir esta idea del IFE, entonces, solo encargado de temas federales, con algunas, entre comillas, ahí algunos otros temas que aún siendo local se encargaba el IFE, y es hacia 2014 que hay un cambio, una reforma constitucional importante, una reestructura, donde ahora el IFE se le llama INE, es decir, ya no es solo una autoridad federal dedicada a los temas de los cargos de elección popular a nivel federal, sino también nacional. Tiene algunas facultades importantes ahí que podemos comentar más adelante, pero que eventualmente podría organizar todas las elecciones, es decir, tiene que justificar, fundar y dar razones, pero no solo involucrado en las elecciones federales, sino también en las. Entonces yo creo que me parece que sí es una institución fundamental. No por esto es perfecta, me parece que hay una serie de problemas que se han acumulado, una politización en algunos periodos sobre algunos de sus miembros, pero que en lo fundamental ha hecho una gran labor y ha cambiado enormemente los temas que tienen que ver con la confianza en la autoridad electoral. Uno si ve los rankings y las maneras para medir la democracia, uno de ellos es, por ejemplo, hay un índice de una politóloga australiana, Pippa Norris, que mide la democracia a partir de la percepción que tiene la ciudadanía. Y uno de los rubros mejor cubiertos, mejor evaluados, es precisamente que las elecciones
se hacen con limpieza en términos generales. No quiere decir que no haya problemas graves, que los hay, más adelante hablaremos, pero que sí finalmente se cuentan bien los votos, algo que no teníamos hace 30 años, 40 años, que había serias dudas en la forma de computar los votos, y si bien podemos hacer críticas, me parece que la generalidad hay una visión positiva de ese actuar en conjunto, ¿no? Arturo, la verdad, mencionas muchas cosas muy interesantes. Yo me quedaría por el momento con una que me gustaría que tratáramos por la coyuntura que estamos viviendo en el momento en el que estamos grabando este capítulo. La politización de algunos de sus miembros. Recientemente salió a la luz que uno de los consejeros fue cuestionado porque parece ser que estaba filtrando información a un personaje externo. No quiero dar nombres para no politizar y no contaminar el tema, pero vamos, es una situación que no podemos dejar de lado. ¿Tú crees que estas cuestiones afecten la credibilidad de una institución como el INE? O sea, su estructura en la ley, en el papel, ¿es lo suficientemente fuerte como para resistir un escándalo como estos? Yo pensaría que sí, porque es cierto, se filtró un trascendido con estas características recientemente, pero también es cierto que salió el propio presidente del INE a dar un espaldarazo y un apoyo importante a esta consejera. Y en ese sentido, me parece que en esa reacción hay un poco una preocupación institucional, una respuesta institucional para que antes que no lleva ni un mes o llevan muy poco los actuales 4 consejeros, pues blindar esa situación. Y qué mejor manera que de una manera institucional de respaldar y no dejar de, en todo caso, decir que es un trascendido, no es una nota firmada personificada, es decir, tiene estos componentes que también es válido en la política, en el periodismo, es decir, los trascendidos, que es una manera también de hacer periodismo, es decir, esto que se oye, los rumores que se oyen en los pasillos de la política y que luego es bueno ventilarlos, y hay que tomarlo como eso, ¿no? Un rumor que no está firmado por nadie y que es más bien eso, ¿no? Se oye que si puede afectar a las instituciones, me parece que sí, pero en ese sentido, la respuesta con la fuerza institucional con la que quienes reaccionaron, pues me parece que también va en un sentido muy importante, que es solidificar a la institución y tratar de que esto no trascienda más y que finalmente no deja de ser algo que es un rumor o un escandalillo con este término y que no debería de afectar. Es más importante, por supuesto, las instituciones que lleguen fortalecidas, porque hemos padecido que aún en nuestra democracia pues incipiente, cuando una serie de autoridades se les cuestiona de origen, pues esto tiene una consecuencia terrible, donde ya el resultado de una elección se cuestiona. Me parece también que, por supuesto, el periodismo debe de tener un ojo puesto, la opinión pública, que si pasan este tipo de cosas se señalen, y creo que lo normal sería investigar y un poco tratar de tener el ojo puesto en la lupa, es decir, no porque cuidar a las instituciones por cuidarlas, dejar pasar alguna serie de cuestiones que nos pueden parecer escandalosas, dejar de señalarlas, ¿no? Pero creo que en el caso concreto, al ser un trascendido, creo que, y con la respuesta que hubo institucional de apoyo, me parece que de alguna manera pasa a segundo término, sin dejar de tener un ojo puesto. Es decir, alguien que le dé la fuente, los periodistas que cubran al INE, la opinión pública, deberán de tener precisamente pues un ojo puesto en que no empiece a haber más de esto. Es decir, si es una cuestión aislada, no habrá mayor trascendencia. El problema es que esto se vuelva moneda de uso frecuente, y eso sí habrá que tener un ojo muy bien, ¿no? Y poner cuidado en ello. Sí. Creo que quedó muy claro con este espaldarazo que dio el presidente del INE que la institución está muy por encima y va mucho más allá que las personas que lo integran, como debe de ser, ¿no? Sí, exactamente. Y Arturo, mencionabas también respecto de la reforma de 2014. Creo que fue una reforma que hizo mucho más grande y mucho más importante al INE en el escenario político y jurídico de nuestro país.
tal como lo dices, pasa de ser una autoridad o un órgano de carácter federal a ser un órgano de carácter nacional que tiene incidencia también en las elecciones de los estados, en las elecciones locales. ¿Qué puntos fuertes, qué puntos débiles le encuentras a este diseño institucional? Sí, bueno, yo empezaría por los puntos flacos. Me parece que si bien pudiéramos pensar que el INE sale fortalecido, me parece que hay una cierta coincidencia general que también el INE está sobrecargado. El INE es una autoridad única en el mundo, en el sentido que no solo organiza las elecciones, es decir, cuenta los votos, pone las casillas, emite una credencial para votar que en su momento es la más confiable, es más confiable que la licencia, y por eso cuando vamos a cobrar un cheque, pues nos pide, ¿tiene su INE? O todavía le dicen su IFE, ¿no? Es decir, esto en 100 años es muy probable que a lo mejor cambien las instituciones, ojalá no, y el IFE quede como un mote, que es como la credencial, y la gente se pregunte, ¿por qué le decimos IFE a esto? Porque era la autoridad, y es un uso común, incluso de la cultura popular, ¿no? Pero yo creo que sí está sobrecargado. Me parece que yo un poco he estudiado el tema en rubros, por ejemplo, que ve estos aspectos que he mencionado, pero también ve la fiscalización de los recursos. Ahora no solo la fiscalización de las elecciones federales, sino de las elecciones locales. El próximo año, por ejemplo, esto es algo que quienes nos dedicamos a esto, es un mote que cada vez que hay una elección, esta es la elección más grande que va a tener México. Y año o vez con vez, proceso con proceso, lo supera, porque la elección que viene van a ser 30 entidades, ¿no? Más unas elecciones intermedias de diputados que implica en el tema de la fiscalización un reto enorme que me parece está sobrepasado. El INE también administra los tiempos de radio y televisión. ¿Qué quiere decir esto? Es dado que la Constitución prohíbe que partidos políticos y privados puedan comprar espacios en radio y televisión para hacer proselitismo a favor o en contra de cualquier partido o candidato. Eso implica que en vez de tú y yo no podemos ir a comprar espacios para pronunciarnos sobre, aún teniendo el dinero, yo no lo tengo, pero si lo tuviéramos, no sé si lo gastaríamos en eso, pero si quisiéramos gastarlo, no podemos hacer. ¿Cuál es la razón de esto? Una reforma que es de 2007 y que implica pues que el poder económico no influya con su agenda en los procesos electorales. Y en ese sentido, pues todo esto hace el INE, lo que llamamos esto del modelo de comunicación política, revisa que las televisoras y las radiovisoras en todo el país estén pautando los spots que cada partido tiene y cada candidato independiente que también tiene acceso a esta prerrogativa. Entonces es un cúmulo de actividad. Reparte el financiamiento a los partidos, lo administra, los investiga también vía los procedimientos especiales sancionadores, que es un procedimiento administrativo donde tiene una intervención en una primera parte de investigación y sustanciación de la investigación. Es decir, es muchas autoridades en uno. Y cada reforma que ha tenido lugar desde los 2000 ha sido aumentarle estas facultades. Mucho porque hay una confianza. Si bien podemos hacer críticas y podemos hablar de periodos también, yo creo que, aunque es una historia corta de 30 años, sí podemos hablar de periodos específicos, pero también podemos evaluar mejores o peores momentos del propio IFE-INE, ¿no? Entonces, me parece que ese aumento en la carga todavía en 2014 me parece que empieza a ser un problema. Esto si le añadimos el tema de que pues año con año, o sobre todo actualmente, ha habido un cuestionamiento en sus, o una disminución en su presupuesto, pues, es decir, tiene menos dinero para hacer más. Y eso evidentemente es un problema. Por supuesto que nos gusta un INE fortalecido, pero también hay que decirlo, y este es como el lidiar con el demonio de la política, dicho en el mejor de los sentidos. Es decir, es una institución que como parte de su consejo participan los partidos políticos, participan con voz, aunque no con voto. Pero, digamos, las presiones, y lo digo en el mejor de los sentidos, dado que tienen un asiento los partidos políticos, van a opinar, cuestionar y van a defender un punto muy válido, que para eso es, en ese asiento sobre lo que el partido político representado quiera ahí defender. Indudablemente es una ventaja y al mismo tiempo una desventaja, es decir, tiene que lidiar con la política día a día, sesión con sesión, y eso, pues bueno, pues ya lo ha hecho,
pero el hecho de que cada vez, cada reforma le añade más posibilidades, pues creo empieza a ser un problema. ¿Cuáles son las ventajas? Me parece que el hecho de que no pertenezca al Poder Ejecutivo es un elemento fundamental. Me parece también que este particular proceso, que parecía que por momentos se iba a descarrilar y que estaba surgiendo algunos cuestionamientos muy importantes, que esos luego se trasladan al resultado. O sea, no es que, digamos, se queden en el día que designaron a los consejeros y ya ahí queda, sino esto se echa en cara. Es como los noviazgos o los matrimonios cuando hay problemas de origen y luego se echan con el tiempo en cara, se echan en cara. Entonces me parece que fue muy importante que al final, con esos problemitas que estaban ahí saliendo y que al final hay un respaldo y un consenso de las fuerzas políticas, es decir, que pues escogimos estos 4, 2 y 2, 2 hombres y 2 mujeres, y nos vamos con ellos y estamos convencidos que fue la mejor decisión, pensando que en el resto de las quintetas había también muy buenos integrantes como en el resto, ¿no? Yo particularmente en el gremio, digamos, nos conocíamos muchos ahí, y la verdad es que la gran mayoría había un reconocimiento en lo técnico, en lo ético, y me parece que al final corrió con buen puerto. Me parece que también es normal que este tipo de cosas pasen. Y me parece que el momento típico de la maduración, yo creo que si hacemos estos símiles como con la maduración de las personas, las instituciones pasan por procesos de maduración. No solo es el INE, sino también los partidos políticos vía la Cámara de Diputados que eligen, que al final del día me deja un buen sabor de boca, porque la aceptación, el grado técnico de quienes finalmente llegan, pues es la verdad aceptable. Se quedan afuera muchos otros que tenían también las credenciales para estar ahí, pero que al final del día es un buen ejercicio, ¿no? Y que también es muy importante y que cada vez lo vemos, es que también las ONGs, la sociedad civil, está muy al pendiente de quienes llegan, hay un escrutinio público muy claro, tiene este antepasado, en otro puesto hizo tales acciones, viene de la sociedad civil, hizo tales cosas, en fin, eso me parece que es muy importante y es una cosa de las fortalezas. Y un poco para resumir es eso. Hay una sobrecarga institucional de funciones, concretamente diría en el tema de la fiscalización. Me parece que hay voces, y es algo que yo me estoy un poco también dedicado al tema, es de que ya no todo el tema de la fiscalización tenga que ser proveniente o tenga que actuar el INE en ello, sino que deben de intervenir otras autoridades hacendarias, la Auditoría Superior de la Federación, en colaboración con el INE, porque muchos de los grandes problemas de las irregularidades en la democracia son cuestiones que no pueden fácilmente detectarse y que el poco tiempo que tiene el INE, no le da tiempo para resolver todas esas cuestiones. Y que en todo caso hay otras medidas que no solo económicas, y a lo mejor algunas propuestas que desde la academia hemos propuesto, como la silla vacía, igual platicamos ya más adelante, tengan mejores resultados que solamente sancionar con dinero a las faltas de los partidos políticos o de los candidatos. Oye, tú sabes más de fútbol que yo, obviamente. Bueno, sabes más de fútbol y de muchas otras cosas que yo, entre ellas derecho electoral. Pero, a ver, se utiliza mucho la imagen, la analogía de que el INE es el árbitro de las elecciones. Pero por lo que me estás diciendo, yo creo que es árbitro y además es el responsable del VAR y además es el que verifica que la cancha esté pareja y que el balón esté inflado a las libras que tiene que estar y vigila a los comentaristas deportivos y le revisa las cuentas a los clubes deportivos, etcétera. O sea, es una chamba enorme y que fácilmente sobrepasa las posibilidades humanas de cualquier institución, ¿no? Sí. Pero a ver. Sí, dime, Gibran. Sí, no, a ver, pero perdón, nos estamos interviniendo. Vas, Arturo, vas. No, pues es cierto, la verdad es que no hay mejor símil que el INE como el árbitro, ¿no? No es casualidad, también pasa con las cortes constitucionales, es como el gran árbitro del poder cuando tiene que resolver, pensemos por ejemplo en las controversias constitucionales, pues cuando hay una controversia constitucional entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? O cuando hay una contradicción de criterios, por ejemplo. Y sí es muy adecuado en el caso del proceso electoral porque hay una competencia en los procesos electorales
y tiene que haber un árbitro. Nunca, mejor dicho, el tema de cancha pareja, que fue una decisión muy polémica, una serie de decisiones, una reglamentación que emite el INE en su momento, el proceso electoral pasado, para tratar de establecer en diversos tramos la equidad de la contienda, es decir, que haya condiciones igualitarias. Yo lo que he dicho en libros y en artículos y en conferencias es que si el sistema electoral mexicano lo podemos personificar y llevarlo a el diván de Freud y pudiéramos establecer un diálogo con un psiquiatra, pues indudablemente le diría que tuviera una esquizofrenia por la equidad de la contienda. Muchos tramos de las reglas electorales, de las leyes, están procurando la equidad y la competencia, que no puede hablar un gobernador en el periodo de campañas electorales. Y hay un silencio en términos generales, hay excepciones, por supuesto, pero en términos generales hay un silencio de la propaganda gubernamental. Debe de haber una competencia para que el partido político en el gobierno no saque ventaja de la comunicación social que tiene que rendir, para que eso le dé más visión en el electorado y saque ventaja. Y evidentemente un árbitro con tantas herramientas, con tantas facultades, pues termina teniendo un enorme protagonismo en los procesos electorales. Si hacemos, como muy bien dices, el símil con el fútbol, pues nada más y nada menos hay que recordar a Codesal, un uruguayo naturalizado argentino que pita la final de Italia 90, y quien determina que es el campeón del mundo es Alemania a partir de un penal que en Argentina no lo aceptan, como es probable que nosotros no aceptamos el no era penal en Brasil, ¿no? Haces una encuesta y 99% de los mexicanos dicen que no es penal, decimos que no es penal, y el 90%... Pues es que no era penal. No era penal, exactamente, hay esta jurisprudencia, ¿no? Había estos memes. Es correcto. Y en Holanda dicen lo contrario. Es decir, cuando me parece, y esto es algo muy interesante que planteas porque es una condición natural, que cuando la competencia humana en cualquier rubro, en lo político, en lo futbolístico, pues cuando hay una situación límite, cuando de la decisión del árbitro, del juez, de quien va a dirimir una controversia, depende el triunfo o derrota del otro, pues indudablemente el protagonismo de los contendientes se traslada al que va a definir, ¿no? Pensemos en los juicios de Nuremberg, todo lo que representó esa corte después de la Segunda Guerra Mundial, pues se centraba en lo que iban a decidir y las razones por las cuales van a decidir lo que van a decidir. Me parece que, pues en ese sentido, el símil, que no es raro, incluso hay dentro de la doctrina jurídica la noción de árbitro, no me refiero tanto al arbitraje como herramienta jurídica, el arbitraje comercial, por ejemplo, que es una herramienta muy concreta, sino un poco una noción más amplia de árbitro en el sentido de que va a definir ciertas reglas y el que tiene que tomar una decisión en un momento de conflicto. Y eso está, pues, inmanente a la condición humana, ¿no? Lo vemos en el derecho, lo vemos en la historia, pero lo vemos en el fútbol y vemos jueces en prácticamente todos los deportes, ¿no? Los jueces en los gimnastas, los clavados, ¿no? Depende finalmente cuando son deportes de la calificación. Me parece que en ese sentido el símil con el INE no cabe con mayor razón, como lo estás mencionando, precisamente porque, pues sí, al final muchas de las decisiones que van a depender quién va a ocupar un cargo de elección popular depende indudablemente del árbitro. Además, la audiencia y tú no lo saben, pero quien se encarga de editar el audio de este podcast es argentino justamente. Nelson, te mando un saludo. Bueno, pues ni modo. En Argentina es común decir, no, fíjate que se echó un Codesal. Es decir, que Codesal terminó siendo un sustantivo para ser sinónimo de decisión errónea arbitral, ¿no? No se hace un Codesal, ¿no? Es muy común entre también muchos amigos argentinos que hacen, que se volvió el ideario popular, ¿no? Que es tener una mala decisión. Igual, muchas de las cosas que hoy decimos, ¿no? Seguramente Codesal con el tiempo va a perdurar y en 200 años van a decir, ¿qué es Codesal? Y ya, pues un árbitro se naturaliza mexicano, cuando pita la final es mexicano por naturalización, y no uruguayo, ¿no? Entonces sí es muy típico. Habrá que decir qué nos dice tu
técnico de esta idea de Codesal. Como hacer un Homero entre los fans de los Simpsons. Claro, ¿no? sí, exacto. Bueno, oye, pues menuda responsabilidad que tiene el INE, pero a ver, platícanos un poco de la silla vacía que nos comentabas hace un momento. Me gustaría que ahondáramos un poco en esa idea. A mí se me ha ocurrido, creo yo, y es una coincidencia de varios que han estudiado estos temas, que por ejemplo, las sanciones que tienen los partidos políticos resultan insuficientes. Es decir, y ese es el gran problema. Hay muchos problemas, por supuesto, en la democracia, pero si hay uno que pudiéramos identificar y que no es fácil de resolver, y que en todo caso hay que apostar a una institucionalidad, pero una institucionalidad diferente que no solo involucre a las autoridades electorales, sino involucre al resto de las autoridades. Y me refiero a esto. Un partido político va a tener los insumos suficientes para eventualmente hacer trampa en el sentido de involucrar financiamiento irregular. Con esto me refiero básicamente rebase de tope de gastos de campaña. Los partidos políticos reciben financiamiento específico para las campañas electorales y hay topes específicos que marca la ley. Si un partido político rebasa esos topes, pues recibirá una sanción. Lo que se ha visto, y hay muchos estudios al respecto, es que hay un incentivo perverso en este modelo que tenemos actual, en el sentido que un partido político tendrá la tentación de usar financiamiento privado. Es decir, porque también quisiera decir algo en favor del sistema electoral. El financiamiento público creo que es bastante bien monitoreado. Es decir, el dinero que es el que predomina, el financiamiento legal en México, el sistema electoral, predomina el financiamiento público, es decir, el propio Estado da dinero a los partidos políticos para que lo gasten en rubros fundamentales, entre ellos es las campañas electorales. Ese me parece que es fiscalizado. Si a un partido le dan 100 pesos y no me justifican los 100, pues lo voy a sancionar. Es decir, y los partidos pues han encontrado una manera. A mí me dieron 100 y tengo manera para comprobarte que me los gasté porque sí me los puedo gastar y es un incentivo para que el partido suba. El tema es el financiamiento que está. Hay un libro de Luis Carlos que se llama Por debajo de la mesa, es el dinero irregular, es decir, dinero que está en efectivo o que se da en especie y que no se reporta y que no es fácil eventualmente poder monitorearlo o rastrearlo. Para rastrearlo, monitorearlo se requiere mucho tiempo de investigar, ¿no? Tú eres un experto en temas administrativos, en temas fiscales, y sabrás que luego el derecho electoral ha tratado de aprender de ahí, tiene mucho más que aprender. En ese sentido, me parece que es ahí el gran problema de la democracia mexicana, pero también decir que es de las democracias del mundo, de las de abolengo, las chiquitas, las grandotas. El gran tema en el mundo es cómo detener ese dinero irregular, que empresarios pueden incluso decir, hay 5 candidatos, a los 5 le apoquino, total el que gane me puede reportar. Y una de las cosas que estamos trabajando desde el centro, involucrando por supuesto a otros investigadores, académicos, es el tema de anticorrupción, que es un gran tema, ha generado una especialización dentro del derecho, pero me parece desde mi punto de vista muy respetuoso, es que hay una disociación entre los que se dedican a la anticorrupción y los que se dedican al derecho electoral. Debería de haber un empaque, y lo vemos muy claro en el artículo, no quiero ser aburrido dando artículos, el 134 es lo único que diré de artículos, el 134 de la Constitución habla de las normas constitucionales del manejo de los usos y recursos públicos, y ahí tiene una coordenada común con precisamente los temas anticorrupción. Me parece que debe de haber reglas, por ejemplo, una que han establecido es que se han notado, hay estudios que detectan que previo a un proceso electoral se crean particularmente constructoras, dado que las constructoras a la postre van a licitar obra pública, ¿no? Un gobierno nuevo que quiere hacer obras, un puente, y hay nuevas constructoras. Bueno, ahí establecer reglas, por ejemplo, que no le puedes contratar a una constructora que tenga un año, que tenga ciertos propósitos para un gobierno en particular, que tenga una serie de reglas de mayor antigüedad, en fin. Digo, esto es solo un ejemplo, pero esa es la asociación que tendría que ver en el tema anticorrupción y en el tema del derecho electoral. Me parece que es uno de los retos, y precisamente dentro de ese contexto, el tema de la silla vacía es que las sanciones o la manera de crear incentivos no perversos para que no haya un rebase de topes de gastos, que no se incluya dinero ilícito, es que ya en la sanción
ya no sea únicamente económica, porque los partidos hacen un cálculo. Si me van a dar 100 pesos, me porto mal y me van a multar 20. Entonces hago un presupuesto de lo que voy a hacer, y que incluso hacer un poquito de trampa, de pasarme y que me van a cachar, pues tiene un costo, y ese costo lo incluyo dentro del presupuesto. Lo que proponemos, una consejera, Carla Humphrey, tenía una propuesta similar, que mencionaba hace poco, es que ya en todo caso, ya la sanción no debe ser de tipo económico, sino debe de pegar en lo político estrictamente. La silla vacía consiste en una figura un poco escueta que existe en algunos países de Sudamérica, pero aquí sería interesante, unido a estas cosas que he dicho. Es decir, si un partido hizo trampa, muchas veces, digamos, rebasó los topes de gastos de campaña, ¿no? Entonces, eso no se puede comprobar de manera fácil. Sería interesante establecer que no se viole el derecho de cosa juzgada, es decir, que una vez que se tome posesión, ¿no?, y que otras autoridades puedan investigar tramos que tal vez no fueron investigados por las autoridades electorales. Es un ejemplo, pienso en la Auditoría Superior de la Federación, y encuentra que hay dinero ilícito, irregular, que una campaña electoral fue ilícita, puede perder el cargo. Es decir, no solo, puede ocupar el cargo, toma posesión, pero si con posterioridad se investiga y se encuentran estas irregularidades con intervención de otras autoridades, no solo las electorales, ¿no? Pensemos en la UIF, que ha tenido ahora una particular actividad y presencia en estos temas para investigar el dinero ilícito, y se encontrara que alguna campaña fue irregular, ese candidato que ocupa un cargo, pensemos en el legislativo, está sobre todo pensado ahí, pudiera perder el cargo, es decir, a posteriori. Y el derecho electoral tiene como un límite la toma de posesión. Y es un principio que también tiene su razón de ser, es decir, los conflictos electorales pues tratan de resolverse antes de la toma de posesión. Una vez que toma el cargo, toma posesión del cargo, pues ya quedan atrás todas esas irregularidades, y precisamente lo que se busca es que inicie el mandato con toda claridad, ¿no? Entonces ese es un poco el objeto de la silla vacía, una sanción que ya no pega en lo económico de los partidos, sino más bien va a la espera de algo que dolería a los partidos políticos. Imagínense que pues un grupo parlamentario que tiene un X número de diputados se descubre que hubo una irregularidad en las campañas electorales, perdería ese número de diputados. Y esto sí afecta, esto sí es un incentivo que dice, pues ya no con dinero lo arreglo. Si bien está ese famoso dicho de que todo con dinero se arregla, pues aquí no. Y esa es un poco la idea de estas propuestas que buscan de ser innovadoras, pero no solo por ser innovadoras, sino que trasciendan a una decisión en el sistema, en la decisión y en una mejor marcha de la democracia, ¿no? Pues deseo de todo corazón que este tipo de propuestas prosperen, porque me parece fabuloso. Creo que sería incentivar la buena conducta de los partidos políticos durante todos estos procesos electorales, ¿no? Pero Arturo, ya nos estamos acercando al final de la entrevista. Quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Sé que tienes un centro de investigación jurídica que dirigir. Como sabes, aquí en Secreto Profesional, pues los abogados hablamos claro, sin poses, con el lenguaje más sencillo posible. Con esta idea en mente, dinos, por favor, para ti, ¿qué es el derecho y por qué es importante para la sociedad? Bueno, yo creo que el derecho son una serie de reglas, criterios y actuaciones de las autoridades, pero también de las personas de quienes integran. Cuando, por ejemplo, vamos a comprar en Amazon, ahora que estamos enclaustrados, o cuando vamos a la tienda, estamos haciendo actos jurídicos que son muy propios de la naturaleza humana, ¿no? Un trueque, necesito leche para la casa, pues voy y la compro, y ese acto es un acto jurídico. Me parece que el derecho está inmerso en toda la sociedad, y que no solo debe entenderse como esta definición que nos enseñan en primaria, esta regla que establece la conducta de los hombres, sino también es algo mucho más allá de eso. Son las decisiones de las personas, son la actuación de las autoridades, pero sobre todo la decisión de las autoridades, la actuación de las personas, sobre todo que en su día a día realizan actos jurídicos. Y me parece que en la medida que cumplimos esas normas mínimas, pues se da una mejor convivencia. Por supuesto que hay mejores o peores normas, mejores o peores
criterios. Yo me he dedicado mucho tiempo vinculado a la labor jurisdiccional, entonces lo veo un poco mucho en términos del precedente, de criterios que tienen los tribunales para decidir determinados conflictos. Pero yo creo que el derecho debe de verse como algo que está como parte de nuestra vida cotidiana en las cosas más simples, como irse a comprar un bubulubo ahorita en la tarde o un café en una cafetería. Y en ese sentido me parece que pues su cumplimiento busca establecer algo incluso más importante que el mero cumplimiento, que es la sana convivencia entre las personas. Yo trataría de ver un poco hacia el derecho una clara influencia weberiana, estructural, de más que jurídica, de dotar sí un orden, por supuesto, a la sociedad, pero una manera también orgánica de establecerse en sí misma una sociedad, ¿no? Y que todos formamos parte de ella y que todos constantemente estamos haciendo actos jurídicos sin siquiera tal vez reparar en ellos, ¿no? Yo vería así, y en ese sentido por eso es la importancia del derecho, porque es parte de nuestra vida en las cosas más simples, como puede ser incluso el matrimonio, ¿no? O los hijos, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido radica su importancia, que nos da una manera de convivir entre nosotros. Arturo, recomiéndanos algún libro o alguna serie de televisión que te haya gustado o que consideres que la podamos leer o ver. Bueno, ahorita recién terminé un libro que me gustó mucho, no es tan jurídico, es más bien de temas internacionales. Se llama Los próximos 100 años, de George Friedman, pero es muy interesante. A mí me atrajo particularmente porque trata de es muy cuestionable su metodología. George Friedman es un geopolitólogo dedicado a las relaciones internacionales. Lo más interesante es que trata de imaginar o recrear cómo serían los próximos 100 años a partir del 2008-2009, ¿no? Y lo más interesante es que, bueno, no quiero spoilearlos, pero a mí me resultó particularmente interesante porque hablaba, por supuesto, del predominio, la era estadounidense le llama, pero que también se va a ver bastante puesta o cuestionada, y que va a haber el surgimiento de tres potencias hacia finales del siglo. No quiero spoilearlos, pero por esto me parece que es muy recomendable. Es Japón, nuevamente, habla de Polonia, Turquía, y no se van a imaginar quién es el cuarto país, que sería México, el que le rivalizaría, ¿no? Sería un rival importante geopolíticamente con Estados Unidos. Por ahí del 2080, habla incluso, pues, sin llegar a una cosa armada, que ojalá no nos llegue, nuestros nietos, nuestros hijos, quisiéramos que estén bien. Pero, digamos, México habla de que México es ya ahora la 15ª economía del mundo, pero que para dentro de 100 años, o tal vez menos, 80, 60, estaremos un poco en una condición de ser una potencia regional con posibilidades de rival. Da varias opciones, habla del crecimiento económico, que esto en 100 años, si bien pues tiene sus problemas como el narcotráfico y cosas que vemos en el día común, él vaticina y da sus argumentos, habla de periodos cíclicos, de periodos donde la energía del espacio va a ser algo fundamental, la obsesión por el Marte, habla también de una nueva guerra fría con Rusia, en fin, no quiero ahí, digamos, spoilearlo, pero me parece por eso es muy atractivo, es decir, que alguien, y dice así, sí, de verdad, créanme, México, sé que ahorita no piensan que esto sea posible, pero, y da varias razones, dice, la Primera Guerra Mundial era impensable que hubiera una guerra cuando se decía que nunca en Europa había habido tanta paz, se comparaba con el siglo XIX. Y miren lo que pasó. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se imaginaba que a Europa le iban a quitar la supremacía del siglo XIX o la de principios del siglo XX? Estados Unidos sí venía creciendo, pero era impensable que se convirtiera en lo que se convirtiera. Y en fin, da varias razones, muchas de geopolíticas, regionales. Considera que China no será la gran potencia que según se habla hoy en día de lo que es, pero por eso sería muy, muy recomendable. Y de serie de televisión, yo me gustó mucho La Conjura contra América. Leí la novela de Philip Roth, que está en HBO, y a mí me gusta mucho, tiene que ver
pues con los temas electorales porque presenta una historia distópica y un poco estoy en una situación así que me atraen las historias distópicas, las historias alternativas, de que más o menos en los 40s, 30s, las elecciones no las gana Roosevelt, sino las gana Lindbergh, este piloto que se hizo muy popular, que era del Partido Republicano y que era simpatizante de Hitler. Entonces, Philip Roth, con esta agudeza que tenía, judío de origen, pues recrea cómo hubiera sido el mundo, eventualmente, con un presidente que no hubiera sido Roosevelt, como lo fue, el New Deal y todo esto lo que significó, y que en todo caso es un presidente de Estados Unidos que gana y que simpatiza con qué hubiera pasado, de alguna manera se pregunta, es la gran pregunta de la novela y de la serie también, qué hubiera pasado en el mundo si Estados Unidos no entra a la Segunda Guerra Mundial y hasta por ahí simpatizaba con el régimen de Hitler. Hubiera cambiado el mundo, ¿cómo seríamos hoy en día? ¿No? Y en ese sentido ahí está el elemento distópico. Por eso me atrae mucho, está la novela, una novela de este pelo, pero la serie son 6 capítulos. Yo creo que se las echan en un fin de semana, dado que no podemos salir. Yo creo que eso es muy, muy recomendable para estos días, ¿no? Oye, pues una serie distópica que siempre son fascinantes y además un libro sumamente contraintuitivo, ¿no? Porque nos está diciendo, nos está vaticinando exactamente lo contrario de lo que se comenta hoy en día de cuál va a ser el futuro geopolítico de nuestro mundo y de nuestro país, ¿no? Sí, exactamente. Arturo, ya para terminar, ¿dónde te puede encontrar la comunidad de Secreto Profesional? Pues yo estoy en Twitter, a Arturo RSO o Arturo Ramos Obarzo, ahí me pueden encontrar. Y pues normalmente tuiteo muchos de estos temas, de los temas electorales, también un poco de literatura, de jazz, de fútbol, también mucho. Entonces ahí nos podemos ver en Facebook también. Bueno, pues todos los que pues somos amigos de la Libre, ahí nos podemos encontrar, Arturo Ramos Obarzo, y ahí podemos seguir también discutiendo de estos temas, ¿no? Que además eres un tuitero bastante interesante. Muchas gracias, Iván. Tú también tienes un estilo también muy particular de manejar Twitter, ¿no? Sí, muy criticado a veces, pero lo que sí te puedo decir, muy divertido. Muy divertido, sí. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Gracias por esta plática, la disfruté muchísimo. Espero que tú también. Y sí, espero que la audiencia también. Esperemos que sobre todo ellos. Y pues agradecerte, Gibran, qué gran idea del podcast. Sigue así y está buenísimo tener este tipo de iniciativas, ¿no? Gracias a ti, Arturo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazote, Gibran, y pues seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador, ANCOT Abogados, firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancot.mx. Gracias a Arturo Ramos Obarzo por haber compartido su tiempo contigo y conmigo tan generosamente, pero sobre todo, como siempre lo digo, gracias a ti que me escuchas. No dejes de suscribirte en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast, iVoox, YouTube. Y ya que andas en eso, deja tu reseña de 5 estrellas y tus comentarios. O si lo prefieres, puedes escuchar cada episodio en mi blog personal, gibranmiguel.com/secreto profesional. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado de empresas y formador de abogados. Y si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo para que el conocimiento del derecho llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Y mientras tanto, no cometas un codesal. Hasta entonces.